Amado Dios, en el nombre de Jesús te damos gracias. Gracias por la salvación de Cristo Jesús. Gracias por los hermanos de la casa. Gracias por la familia que tú nos has dado. Amado Dios, en el nombre de Jesús te pedimos tu bendición para los hermanos que están presentes y aún para los que faltan, Señor, en el nombre de Jesús. Si alguno decidiera llegar a tu casa, elegir el paso para que pueda compartir con nosotros tu palabra. Te damos gracias porque vivimos, Señor, en un estado de tu presencia de gracia. De gracia vivimos en este tiempo, Señor. Y amado Dios, de gracia recibimos muchos favores tuyos. Y como recibimos de gracia, también daremos de gracia a otros tu palabra, el Evangelio de la fe, a cada uno de los que nos escuchan. En el nombre de Jesús te pedimos por los que están enfermos, por aquellos que están en situación como de cirugía, como Pablo, o en el caso de María, Señor, que está saliendo, Señor, de su enfermedad, de su situación, de Ana María, que tiene que ir a la cirugía, y de aquellos que también están con alguna necesidad de salud en esta hora, para que en el nombre de Jesús tú te glorifiques. Tú eres un médico poderoso, y antes que opere el médico, antes que toque el médico, tú tocas nuestras vidas y los bendices, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias por este tiempo. Ayúdanos, líbranos de todo mal en el nombre de Jesús. Líbranos de nuestras vidas, de nuestra casa, de toda obra del enemigo que se haya querido levantar, Señor. Y cércala con tus ángeles y con fuego. Que la maldad quede fuera y que todas las obras de Satanás queden fuera de nuestros hogares en el nombre de Jesús. Te damos gracias por la iglesia. Bendice, Señor, este tiempo en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Antes le hago mención a algo porque para mí es importante contarles algo. Estamos viviendo lo que se conoce como la Pascua, ¿sí? Y la Pascua nos lleva desde comprar huevos de Pascua hasta recordar al Señor. Y en el nombre de Jesús estaría bueno que pudiéramos recordar al Señor muy profundamente, no este jueves, este viernes, este sábado y el domingo, sino todos los días de nuestra vida. Y que tengamos presente que Cristo está resucitado, no está muerto. Y que este recuerdo de la cruz es un recuerdo para hacernos ver cuánto amor tiene Dios por nosotros. ¿Y qué hizo en ese momento? Van a ver películas, quizás las van a pasar por la televisión, en algún canal, algunas películas buenas, algunas películas malas, que no muestran al Jesús que realmente fue a la cruz. Pero sepa que ese Señor no se parece en nada al que nosotros nos cuenta la Biblia, al que viene en las películas. No se parece en nada. Quizás el único, hablo por mí en este punto, ¿no? El único que me convenció un poco más fue la película La Pasión, que más o menos relata lo más bíblicamente que he visto yo con respecto a toda la situación de la pasión de Cristo. No cuenta toda la vida de Jesús, sino cuenta el momento de la última semana de Cristo. Habla de la Santa Cena, de la resurrección. Es la película que más me ha impactado a mí, ¿no? Y siempre que la veo digo que siempre le sigo sacando cosas y me gusta la película. Pero son películas. La verdad está en la Biblia y es mucho más cruel el sufrimiento de Cristo por nosotros, su amor por nosotros. Y es mucho más grande la victoria que la que aparece en la película, ¿no? Así que tengan una feliz Pascua, ¿sí? Y que el día domingo estén bien resucitados, bien lindos para la iglesia. Así que los esperamos para hablar de la resurrección de nuestras vidas, para compartir la palabra, ¿no? Quiero que vamos un ratito a la hoja, dice la ley o la gracia. Si yo tuviera que escoger la ley o la gracia, yo creo que todos diríamos la gracia. Y si alguno dijera la ley, yo creería que es judío, que tiene ascendencia hebrea. Pero si a ustedes les dan a elegir, ¿qué hago? ¿La ley o la gracia? Tengo dos caminos. Pues yo creo que la gran mayoría de nosotros elige la gracia y no elige la ley. Pero para que yo elija la gracia, tengo que haber mirado la ley. Porque si no miro la ley, yo puedo decir, uy, estoy en la gracia de Dios. Y como dicen los chicos, ¿qué ahora? Hago todo lo que quiero porque Dios me perdona. Pero yo tengo, para haber escogido bien, el camino de la gracia, haber mirado la ley, porque la ley me va a ver mi corazón y me va a ver qué le está haciendo falta para que yo me arrepienta.
estar realmente en esa posición firme con Dios. ¿Sí? Yo elijo la gracia, pero la ley fue necesaria y no fue mala, fue buena, pues nos mostró un camino que veníamos errado. Es cuando muchas veces yo doy el ejemplo del semáforo. El semáforo dice la ley de tránsito que si yo lo paso en rojo, tengo una pena, tengo una multa. Y si todavía choco, tengo una multa más grande. Si daño a alguien, tengo una multa mucho más grande. Puedo ir preso. Pero si no tuviera la ley de tránsito que me dice que el semáforo está en rojo y que yo no puedo pasar, lo más probable es que yo no sabría el daño que produce que yo cruce en rojo. La ley de tránsito me advierte, si vos cruzás en rojo, puede pasar esto. La ley está puesta siempre como un modelo, se dice que se conoce como el ayo que me llevó a Cristo. Fue lo que me mostró lo que me hacía falta, limpiar mi vida para llegar a Cristo. Y entonces sí vivimos la gracia como tiene que ser. Entonces, si yo elijo la ley o la gracia, yo elijo la gracia, pero antes me viene la ley. ¿Cómo estaba? La ley de Dios fue dada a Moisés por una necesidad. El hombre de ese tiempo no sabía cómo conducirse. Entonces Dios le dio una ley sanitaria, le dio una ley moral, le dio una ley específica de relación con Dios. La ley no es solo los 10 mandamientos, ¿no saben? Son muchísimos más. Le dijo qué comer, qué no comer, cómo moverse, qué hacer con el extranjero. Inclusive se mete en un punto que, no sé si han escuchado hablar de la palabra puerperio. Puerperio es el estado que viene de la mujer después de dar a luz. El varón no puede tocar a la mujer hasta 40 días después porque la mujer está en el proceso de sanación de sus órganos internos. Y entonces hay un proceso, ese puerperio, Cristo lo dejó, o sea, la ley la dejó marcada, o sea, el varón no puede acercarse a la esposa porque dice la ley está inmunda. En realidad lo que pasa es que ciertamente ella está en un proceso de limpieza de su cuerpo y un proceso de restauración. Viene de un útero dilatado, lo que se llama puerperio. Hasta eso dice la Biblia. ¿No? Por ejemplo, habla de no tocar cadáveres, porque no tocarlos, sin tocarlos, bueno. Miles de cosas tiene la ley de Dios. Pero vamos a lo que vamos a ver algunos movimientos religiosos que hablan de la ley y de la gracia. El primero que está ahí dice universalismo. Es un movimiento religioso que crece en los siglos XVIII y XIX. Está en número romano. La restauración fue uno de sus nombres, o sea, se lo conoce como movimiento de restauración o universalismo. Los teólogos de la época fueron influidos por la idea de que Dios, al fin, salvaría a todos. Que Dios no vino, vieron la cita que dice, Dios no vino a condenar al mundo, decía Jesús, perdón, no vino a condenar al mundo, sino a traer salvación. Basada en algunas citas bíblicas y tomados de algunas posiciones muy especiales de ellos, dijeron, no, Dios al final va a salvar a todos. Y no es cierto. Y están equivocados. Miren, dice que la idea fue que al fin Dios salvaría a todos. En Estados Unidos surgió este movimiento. El tema es que el movimiento continúa hasta el día de hoy. La iglesia, la iglesia universal, tiene mucho del universalismo. Mucho del tema de la restauración. Es aquella iglesia que se va a hablar de la restauración, yo he visto una iglesia que tiene el nombre Iglesia de la Restauración. Está muy metido así y ahí anda dando vuelta a este tema de que Dios al final va a salvar a todos. En Estados Unidos se unió al unitarismo. El unitarismo era justamente los testigos de Jehová. Pero el unitarismo es los testigos de Jehová. La cabeza es Jehová. Y a partir de ahí no hay Espíritu Santo, no hay Jesucristo, no hay una relación con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Si usted leyera una Biblia de los testigos de Jehová, Biblia que no está hecha en el tiempo que están hechas nuestras Biblias, la Reina Valera 60 data del año 1560, más o menos por ahí, ha tenido revisiones, pero está basada en Biblias que casi a los 200 años después de nuestro Cristo ya estaban escritas, que tomaban las cartas, el concilio de Nicea que incorporó y ordenó la Biblia.
La de los testigos de Jehová del siglo XIX, o sea, del año 1860, es una versión que ellos agarraron nuestra Biblia y esto no me gusta, esto sí me gusta, esto lo dejo, esto no. Pero hay un ataque muy importante, como ellos son unitarios, a la Trinidad. ¿Me entienden, no? Solo Jehová. Un rechazo. Como también están los solo Jesús. No sé si han escuchado hablar. Mucho cuidado con ellos. Solo Jesús o solo Jehová. Los unitarios. Bueno, las doctrinas unitarias, sean testigos de Jehová o solo Jesús, tienen mucho de decir al final, algunas veces, que todos van a ser sabios. Sigo acá. Dice, para formar la asociación universalista y unitaria. El universalismo adoptó una filosofía humanista. Además rechaza lo sobrenatural. O sea, por eso no hay nada del Espíritu Santo. ¿Me entienden? No hay nada del Espíritu Santo. Y hay una cosa muy importante. La Iglesia no puede basarse en el humanismo para transmitir algo que tiene que ver con la fe. El humanismo, uno lo ve desde varias perspectivas, pero una de las perspectivas más importantes para nosotros es que el humanismo deja al hombre por encima de Dios para dejar que Dios esté más lejos del hombre. O sea, el humanismo pone al hombre por encima de Dios siempre. Y esa es una situación que nosotros no tenemos como iglesia evangélica. O sea, suena lindo el humanismo. Si usted lo lee, es un veneno. Porque algunos dicen, no, pero acá hay cosas interesantes. Claro, exaltan al hombre o a la mujer según sus roles, sus capacidades, su tarea filosófica, su valor en el mundo, pero a Dios lo dejan ahí de lado. Chiquitito, y cada vez más olvidado. ¿Sí? ¿La iglesia se está volviendo humanista? Sí. Ese es uno de los venenos que lleva la iglesia. Y está haciendo cada vez más pensando en el hombre que la iglesia piensa en Dios. Si nosotros hiciéramos una iglesia que pensara en el hombre, es fácil hacer una iglesia que piense en el hombre. Yo le doy al hombre lo que el hombre quiere. Por lo tanto, va a estar feliz. Si yo le digo al hombre que tiene que dejar el vicio, el pecado, alejarse de eso, quedarse con una sola esposa, orar que es soltero para que tenga una buena compañera, que sea creyente, si uno le da toda la perspectiva de la iglesia, esta no me gusta, yo esta parte no me gusta. Pero si vos haces humanista de la iglesia, sí, porque incorporás todo un show, que la gente vaya contenta y demás. Gracias sobre gracia. Sí, es una desgracia, ¿verdad? Sí, la verdad. Bueno, ellos rechazan lo sobrenatural. La iglesia pentecostal tiene un gran énfasis en lo sobrenatural. Cuando nosotros oramos y pedimos que Dios traiga sanidad sobre alguien, la iglesia evangélica tiene que tener, y sobre todo la iglesia pentecostal, tiene un alto concepto de lo sobrenatural y de que siguen sucediendo cosas milagrosas. ¿Usted lo cree, no? ¿Ha recibido algún milagro en este tiempo? La vida misma es el hermano. Todos los días, cuando respiran, ya el milagro. Pero algunos, con un poco más, digamos, porque hubo un tiempo en el que necesitamos un milagro, algunos hemos visto un milagro en nosotros. ¿Sí? Un milagro específico, algunos con la salud, algunos restaurando familia, a otros restaurando su relación con Dios, porque estaba caída y abandonada, era como el hijo pródigo. Así que algunos hemos visto milagros sobrenaturales. ¿Sí? Algunos hemos visto milagros de provisión sobrenatural. Cuando no había nadie en la casa, alguien tocó la puerta y llegó la provisión de Dios. Muchos hemos visto milagros. Pasa que no nos acordamos. En la calle nos han pasado situaciones que hemos visto milagros de parte de Dios. Dice así. Entonces, el primer movimiento, el universalista, que está vinculado con las iglesias unitarias, tanto Testigos de Jehová como solo Jesús. El segundo movimiento es el calvinismo. ¿Sí? Y es un sistema teológico basado en la enseñanza de Juan Calvino. Es posterior a Martín Lutero. Martín Lutero habla que la salvación es por fe y por gracia de Dios, pero Calvino va mucho más. O sea, primero es Martín
y ahí no me viene mal Calvino, y después va a venir otro que se llama Jacobo Arminio, que también está ahí. Pero, ¿cómo es este sistema que quiere entender cómo es la salvación, qué hay en el hombre, cómo funciona la gracia de la ley? Porque mucho tiene que ver con ese tema Juan Calvino. Las iglesias presbiterianas y reformadas pertenecen históricamente a esa tradición. La iglesia presbiteriana por tener un tipo de gobierno, ¿sí? Y reformada porque está basada en la reforma de Lutero. ¿Qué es la reforma? La salvación es por fe. No sé si se acuerdan que alguna vez yo compartí de las 5 solas. Solo la gracia, solo la fe, solo la gloria de Dios, solo Jesucristo, ¿sí? Y me está faltando una. Solo la gracia, solo la fe, solo Jesucristo, solo la gloria de Dios. Y me está faltando una, me estoy comiendo. Son 5. Ya me voy a acordar. Perdón, ya me voy a acordar. Ahora cuando lo busque para acá. Son las cosas que basan la iglesia evangélica para ser reformada, ¿no? Dicen, los 5 puntos del calvinismo son que el hombre tiene la total depravación de los humanos. O sea, los humanos son todos depravados, dice Calvino. Está diciendo, no hay ninguno bueno. La Biblia misma lo dice. Y todo lo que hay en los hombres, porque el molde fue deformado allá en el Génesis, todo es malo. ¿Sí? Primera cosa. Segunda cosa que dice Calvino. La elección incondicional al cielo o al infierno. Hay una elección que hace Dios para elegir. El cielo para nosotros o el infierno para nosotros. Dios es soberano, ¿saben? ¿No? Y a este punto va vinculado con lo que se conoce como predestinación. La Biblia habla de la predestinación. Algunos van a ser hijos de maldición o hijos de perdición y otros serán hijos de Dios. El Hijo de Dios vive como un hijo de Dios y la mujer de Dios vive como una mujer de Dios. Se te cae muere en el saco. Pero el que vive de perdición, uno lo conoce bien a ese, ¿no? No tiene mucho vuelo. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de la caminadora? ¿Cómo estaba conmigo? Sería Rafael. Hacen un mes bien y vuelven a caer. Hacen 10 días bien y ya, vamos bien, y vuelven a caer. Están como en una caminadora, siempre se repite el error y la caída. Pero el Hijo de Dios va mejorando, siempre va para mejor. ¿Me entienden, no? Porque el Hijo de Dios confía en él, pero Claro. el hombre confía en su fuerza. Entonces, el tema es que Dios, miren, escuchen esta parte. Dios escoge quiénes son salvos y quiénes no son salvos. Y eso es así. La Biblia lo muestra. Él dice quién es una oveja y él dice quién es un cabrito. Es más, ¿se acuerdan de Mateo 7, no? Hay un versículo que dice que se acercaron a decirle, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, hicimos esto, hicimos tal cosa, estábamos dentro de la iglesia, trabajamos. Apartado de mí, hacedores de maldad, nunca te conocí. O sea, que Dios, como es soberano, elige, aunque a algunos no les gusta, quiénes son salvos y quiénes no son salvos. Yo no puedo elegir si quiero ser salvo o no salvo. Dios es el que escoge para mí el camino. Y que yo haya sido bueno para nada, depravado en el tiempo pasado, lo que hace Dios es, Él me va a buscar. Hay un error muy grande en las iglesias que dicen que el hombre escoge a Dios. No, el Señor me escogió a mí. Y más, todos los apóstoles dicen, o sea, si ustedes miran cómo escoge Él a los 12, el Señor busca y Él escoge. Él escoge. Lo vio pescando a Pedro, a Juan, lo vio a Mateo ahí en la mesa de los impuestos, vio a Jonathan de lejos, vio a Zaqueo, que después fue también un discípulo de él. Él escoge, no escogemos nosotros. Dios nos escogió. Desde antes de la fundación del mundo, Efesios capítulo 1, para que ustedes puedan lo repasen en casa. Sigo acá, tercer punto. La expiación limitada, dice, la expiación limitada a los elegidos. ¿Qué es expiación? Expiación es salvación. La expiación es el proceso que hace Cristo por nosotros. Él se entregó por nosotros como expiación. La expiación es la palabra que nosotros llamamos, Él es mi Salvador. O sea, la salvación. La salvación limitada a los elegidos. ¿Por qué? Porque solo son salvos los que Él elige, los que Él escoge. Tienen un modelo acá.
La 4, la gracia irresistible. Cuando Dios llega a tu vida, no le puedes decir no. Para algunos corazones. Algunos corazones se encuentran con Dios y Dios los marcó para toda la vida. Y entonces uno ve y mira alrededor nuestro y dice, pucha, claro, si éramos 100 en la iglesia y ahora se ajustó un poco la tuerca y ya no somos 100. Pero el que es hijo de Dios, el que está dentro de esa gracia irresistible, quiere decir que yo no le puedo decir no a la gracia de Dios. Miren, ahí vamos a hacer la primera cita bíblica para anotar ahí al costado. Esta es muy importante, es linda que después la leamos con el Señor ahí en casa. Efesios capítulo 2 dice así, esto es para que ustedes vean que yo no puedo resistir la gracia de Dios. No puedo decirle, mira Señor, yo no quiero la gracia, yo quiero la ley para mi vida. Dice así. Efesios capítulo 2, versículo 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún, miren la condición que era nosotros, éramos pecadores, éramos malos, éramos depravados, vivíamos una vida lejos de Dios, todos. Algunos más pecadores, otros menos pecadores, pero éramos pecadores todos. Dice así, dice, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó. Asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros, o sea, en el tiempo final, las abundantes riquezas de su gracia, por eso la gracia siempre es más importante, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Y viene el 8 que es súper conocido. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. O sea, yo no lo puedo rechazar al don de Dios. Los que reciben la gracia de Dios no pueden rechazar la gracia de Dios. Los que son sus hijos. El que no es hijo de Dios, a la gracia de Dios la va a rechazar. No la va a querer tomar. Y si ustedes miran, como digo, es muy fácil ver, porque hay personas que en el camino cristiano ya no están y otras perseveran. Y cómo, a pesar de que han pecado de nuevo y que se han equivocado, algunos se han alejado de Dios por un tiempo, pero cómo Dios sobre ellos hace valer su gracia. Nunca le podrán decir a Dios no a la gracia de Dios. Y el modelo siempre es Jesucristo para nosotros. Si hay algo que quieran que explique, o vuelvo a explicar. La gracia irresistible, ¿es para todos? No. Punto 5 dice, la perseverancia final de los santos. Hay que perseverar. No es tan solo que yo recibo la gracia y no me quedo. No, yo tengo que perseverar. Tengo que ocuparme de mi salvación con temor y temblor. Tengo que ocuparme de mi vida espiritual. No es que yo voy a la iglesia presbiteriana, ya soy salvo, me bautizaron y ahí me quedo. No. Y viene a vivir mejor todos los días con Dios. Hay que perseverar. El que persevera hasta el fin, dice Mateo 24, ese será salvo. Veamos otro movimiento como para que comparemos los dos movimientos. Arminio, Jacobo Arminio. Es un sistema teológico también que habla de la gracia y de la ley. Este es un teólogo holandés. Él reacciona contra Calvino. Le molesta lo que dice Calvino. Sí, primero. A principios del siglo XVII, o sea, posterior, ahí casi al final de la vida de Calvino nace él. Y él se enoja con Calvino y dice, no, Calvino, te has equivocado cuando dijiste estos 5 puntos. Y miren lo que él dice. La protesta de Arminio establecía 5 artículos. Las 5 solas son medio cómo se cruzan una con otra y cómo qué dice uno del otro. Arminio dice así: la salvación es para los que creen en Cristo. Entonces vos mirás acá y decís, para todos los que creen en Cristo. Porque yo puedo decir que creo en Jesús, pero no quiero creer en Jesús. ¿Me entienden, no? O sea, Arminio hizo un pequeño detallecito. Claro, él hizo un pequeño detallecito. En realidad deberíamos tomar un poco de uno y un poco del otro
perseverar. ¿Cuántos dicen que creen en Dios? Mucha gente. Pero no todos quieren vivir como Dios manda. Entonces, creer en Jesús no me habilita acá solamente a alcanzar la salvación. ¿Sí? Sigo acá. Segundo punto que dice él. La salvación es para los que creen en Cristo y perseveran en sus caminos. Cristo murió por todos. Aunque solo los creyentes se apropian del beneficio de la salvación. Ese punto no tiene discusión y es lo mismo que dice Calvino. Calvino dice, la salvación es para todos los que creen en Jesús. Cristo murió por todos, sí. Aunque solo los creyentes, o sea, solo el que es salvo, se apropia de la salvación. Solo aquel que es escogido de Dios se apropia de la salvación y se queda la salvación con él. ¿Me siguen cuál es la idea? Hay un concepto interesante entre los dos teólogos. El primero que vimos era malo, el concepto del universalismo. El tercer punto, los humanos necesitan la ayuda del Espíritu Santo para lograr agradar a Dios y creer en Cristo. Tampoco está diciendo algo que sea incorrecto. Tampoco dijo algo incorrecto Calvino. Vuelvo a repetir, los dos sistemas en algún punto tienen que converger juntos. Porque hay verdades que dice Calvino y hay verdades que dice Arminio. Quiero leer un poco más y vamos a hacer un ejemplo. El cuarto punto fue, la gracia es indispensable, pero no irresistible. Dice, no irresistible. La gracia es indispensable, pero no irresistible. Y ese es el punto más grave que tiene Arminio. Porque la gracia sí es irresistible. Hay hombres y mujeres que son hijos de Dios, que pueden contar de sus vidas, ellos han ido al pecado 1000 veces. Pero un día entendieron que la gracia de Dios no la podían resistir, la gracia era más grande, el amor de Dios era más grande para con ellos. Por ejemplo, el rey David. Pecador como David no ha habido, creo yo. Yo decía el día martes cuando estábamos compartiendo la palabra que David tenía la llave del reino, compartió yo el día martes. Y la verdad es que David fue un pecador tremendo, pero él conocía la gracia de Dios, que era irresistible para él. Él no le podía decir no a Dios. Y acá dice Arminio que es indispensable. Claro que es indispensable para la salvación, pero no es irresistible. ¿Me entienden los puntitos que tienen uno con otro? Claro que es indispensable para ser salvo, pero ¿ustedes pueden resistirlo a Dios cuando va a buscar su corazón? No. Acá Arminio no fue tan claro. ¿Ven que hay posiciones que... Entonces a veces esta pelea entre calvinistas y arminianos ha llevado a la iglesia a un montón de cosas malas. Los pentecostales, la gran mayoría de las iglesias pentecostales son arminianos. La gran mayoría. La gran mayoría. Sigo acá. Punto 5. Los creyentes pueden caer de la gracia y dice, por lo tanto, perder la salvación. Y acá se pone un tema complicadísimo en la iglesia. Muy complicado en la iglesia. Dice, los creyentes pueden caer de la gracia y por lo tanto perder la salvación, dice Arminio. Ahora, claro, él lo dice porque en el punto 4 dijo que la gracia no era irresistible. Era indispensable, pero no era irresistible. Para algunos corazones, eso lo vamos a dejar para Dios, no para nosotros explicarlo. ¿Sí? La gracia trabaja llevándolo de nuevo al camino siempre. Yo di el ejemplo del rey David, hay muchos ejemplos en la Biblia, pero el de David es muy importante como ejemplo, para ver que el verdadero creyente, el verdadero hijo de Dios, puede también estar seguro de su salvación. ¿Ustedes están seguros de que son salvos? Ahí sí trabaja el Espíritu Santo. Pero porque uno procura todo Y persevera. y persevera. Los dos hablan de perseverar, porque Calvino lo dijo en el 5, la perseverancia final de los santos. Y él habló en el punto 1
dos teólogos tienen en parte razón. Si no hago nada. Los dos teólogos tienen en parte razón, pero la pelea no es motivo de, hasta el día de hoy luchan en la iglesia. Yo creo que es fundamental la teoría del Espíritu Santo para entender esto. Y ahí es donde yo le doy mucho a la derecha a Anil en algunas cosas, porque él habla de que la gracia dice los humanos necesitan la ayuda del Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo la iglesia sería fría, sería un caos, sería muy condenatoria, porque el Espíritu Santo sí trabaja en nosotros y tiene una obra, siempre llevarme a Cristo, siempre llevarme a la salvación. Y hay algunos que rechazan al Espíritu Santo y esto no es tan solo hablar en lenguas, caerse, es la obra que el Espíritu Santo está haciendo en el templo que somos Él. Los frutos que está poniendo, los frutos del Espíritu que está poniendo el Señor en nosotros. Claro, usted me dice, bueno, pero yo era un hombre que no tenía amor, pero ahora tengo amor porque me pongo en el lugar de otro, tengo el amor ágape. Era una persona que no tenía gozo, porque vivía siempre triste, angustiado en mi vida. No tenía el gozo de la salvación, ahora lo tengo. Y sé que la salvación no la voy a perder si persevero en los caminos de Cristo. Y si he pecado, me arrepiento rápidamente. Tengo abogado para con el Padre. Los dos teólogos son muy importantes y los dos van a hablar de la ley de la gracia. El primero que vimos, el primer grupo, pensaban que es malo y no coincide con nada. Estos dos tienen puntos que se cruzan. ¿Cuál fue uno de los puntos más difíciles de ver? Yo se los quiero leer. El punto más difícil que uno encontró es Romanos 8. Y vamos a intentar ver por qué era difícil para entender. Porque para entender el punto en el cual hubo mayor discusión, hay que leer todo Romanos 8. Una vez siempre les digo, lean Hebreo, tal cita. Hay que leer Hebreo o Romanos 8 también porque es muy importante para nosotros. Dice el versículo 28, que está por ahí en Romanos 8. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, dice, a los que conforme a su propósito son llamados. Y acá viene el punto más complejo para Arminiano. Porque a los que antes conoció, también los predestinó. O sea, Dios conoce quiénes son salvos, ¿o no? Y ese grupo lo predestinó para salvación. ¿Sí? Pero para eso yo tengo que saber cómo estoy viviendo y saber si estoy en ese grupo. Si tengo obras del Espíritu en mi vida, si tengo buenas obras, si soy un siervo fiel, si soy un hijo de Dios completo, si me está faltando algo, si en mi vida si tengo que desechar algo. Sigo leyendo acá en el mismo capítulo. Dice, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. O sea, acá viene un tema bien difícil. ¿Estamos siendo igual a Jesús? Porque acá me dicen que Dios me conoció, me predestinó para ser salvo, pero yo tengo un modelo. Me estoy pareciendo a Cristo. La imagen de Cristo está en mí o no está en mí. Para que yo sea un predestinado, que Dios me conoció, la imagen de Cristo tiene que estar en mí. Entonces ahí puedo mirar cómo era el Señor, cómo actuaba, cómo hablaba, qué pensaba. Y si no está tan bien la imagen, lo que tengo que hacer es buscar realmente acercarme a la imagen del Señor para hacer cosas del mismo. Por ejemplo, usted lo ve al Señor peleando con los discípulos, maltratándolos. ¿Saben que sí? Porque lo hacían rabiar. A ver cómo es. ¿Vieron? O sea, que cuando ustedes corrijan a alguien, quieren que la persona sentirse castigado, pero
pero también con el amor. Por ejemplo, a Pedro, el bendito Pedro, cuando Pedro mete la pata, hay un punto que le dice, apartate de mí, Satanás. Miren cómo lo llama, ¿no? Pero nunca dijo que Pedro era un hombre malo. Era que dijo que Satanás por un instante a Pedro lo estaba usando para llevar. ¿Entienden? ¿No? Buscamos otro ejemplo de Jesús. ¿Cómo es Jesús con los enfermos? Piadoso. Misericordioso. ¿Cómo es con los religiosos? Da vuelta a todo, como deberíamos ser nosotros con la religión. Por ejemplo, ¿cómo es Jesús con el Padre? Amoroso total con su Padre. Dice, todo lo que tú me enseñaste, yo se los di. Otra cosa dice, que Él obedece todo lo que el Padre le dice. Y la pregunta es, ¿nosotros obedecemos todo lo que el Padre Celestial a veces nos dice? No. Entonces es bueno mirar que la imagen de Cristo tiene que estar en aquellos que son predestinados. Miren, yo sigo leyendo, porque por eso esta pelea parece interminable a veces. A los que también predestinó, dice, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. ¿Cuál es la medida nuestra? La imagen de Cristo. Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Quién es el primero de nuestros hermanos? Cristo. Y para nosotros ser hermanos de Cristo, no tenemos que parecer al Señor. Y acá viene un problema, porque algunos dicen, no, pero ¿hasta dónde yo me voy a parecer al Señor? Si usted lee Efesios 4, dice, hasta la estatura de Cristo puedo pensar. Tener el mismo amor. ¿Se acuerdan que el Señor le dijo a sus discípulos, obras mayores que estas van a hacer ustedes? Porque evidentemente el Señor sabe que educar el Espíritu Santo para que trabaje en nosotros. Dice, por ejemplo, el perdón. El perdón que habla Jesús es increíblemente amplio. Nosotros somos de perdonar bastante poco, casi nada. Bueno, sigo leyendo y ahí termino con el último versículo. El 30 dice, y a los que predestinó, a estos también llamó para su servicio, y a los que llamó, a estos también los va a justificar. Justificar significa salvarlos. Y a los que va a justificar, obviamente que después los va a glorificar, con un cuerpo glorificado. ¿Me entienden? Estos versículos para el niño no le gustaban. Porque dice, ¿cómo es que Dios predestinó? Pero este no es tan solo el único pasaje. El pasaje de Efesios 1 habla de la predestinación del hombre. Romanos 8. E inclusive Cristo le avisa de Judas. ¿Se acuerdan de Judas? Judas era uno de los 12. Pero de entrada Cristo dice, este es el hijo de perdición. Él sabe que Judas no se salva. Entonces, ¿qué puedo hacer? Si yo realmente tengo alguna duda, es mirarme si cada día me parezco más a Jesús o menos a Jesús. Si estoy creciendo a casi la estatura de Cristo, como dice Efesios, si voy mejorando mi vida de relación con mis hermanos, con mi familia, en mi trabajo, si ya puedo perdonar mejor, entonces quiere decir que hay una obra del Espíritu Santo en mí que me asegura que soy el Hijo de Dios. No es solo levantar la mano, cantar un poquito, poner alabanza en la casa. No, es más profundo, mucho más profundo. Vivir como vivió Cristo. Vivir en este mundo, digamos, pero haciendo la voluntad de Dios. La voluntad de los cielos y no la voluntad de la tierra. Bueno, interesante los dos puntos bíblicos de los dos teólogos estos, pero para mi gusto hay una parte que olvidó Calvino que lo hubiese sido muy bien incorporado, que es la de la tarea del Espíritu Santo. Porque la iglesia del Señor tiene que ser reformada a través de la salvación que habló Lutero, pero también tiene que ser renovada por el Espíritu Santo. Y el problema de la iglesia calvinista es que no todas son renovadas. Son reformadas, pero no hay una renovación en el Espíritu Santo de esas iglesias. No sé si me entienden. No tienen mala teología, tienen un problema porque no dejan al Espíritu Santo trabajar como tiene que ser. ¿Creen en Él? Sí, pero no piensan que hay una tarea del Espíritu trabajando en cada uno de nosotros. ¿Hasta cuándo? Hasta el final de nuestra vida. El que la buena obra empezó,
¿Qué significa la gracia? ¿Qué significa para usted la gracia? Y ahí le haceré una pregunta ahí. Significa perdón, compasión, tolerancia. Muchas personas demuestran por medio de su vida que creen que la gracia de Dios es casi exclusivamente el perdón no merecido de Dios. Muchos piensan que eso solo es la gracia, ¿no? Para estas personas la gracia de Dios supuestamente les perdona cualquier pecado que cometan. Por medio de su vida llena de religiones, de religiosidades, pero careciente del poder divino. Tales personas anuncian a todo el mundo: podemos vivir de la forma que se nos dé el deseo de vivir. Y si pecamos, lo único que necesitamos hacer es pedir perdón a Dios y su abundante gracia siempre nos perdonará. Hay personas que viven la vida así. Y así viven porque la iglesia les enseña así. No sé si están viendo el error ahí, ¿no? Pero es algo más la gracia de Dios. Es lo que vamos a ver ahora. Esto dice para ellos significa estar libre de la ley. Claro, yo estoy libre de la ley porque, claro, maté a alguien y he corrido a arrepentirme. Entonces ya la ley no me castiga. No sé si me entienden. O robé y la ley ya no me castiga porque me arrepentí y pedí perdón a Dios. ¿Cuántos saben que cada vez que yo cometo alguna cosa en contra de la ley, en contra de la palabra de Dios, tiene una consecuencia para nuestra vida? La iglesia que nos enseñe eso está haciendo una iglesia fácil y larga. Porque solamente, y claro, atropellé a un hombre, arrepentite y Dios ya te va a perdonar. Claro, me robé los chocolates de los chicos, arrepentite y Dios te va a perdonar. Pero hay consecuencias porque yo robé, o porque yo mentí, o porque yo falté. Los hijos de Dios que aprenden que hay consecuencias son realmente los hijos de Dios. A veces como... Porque se han dado cuenta de que hay un castigo, perdón. No, lo que decía, no de que atropellé, maté. Y bueno, el otro le dice, sí, arrepentí y ya está. Y cuando vienen los juicios, porque puede ser que la otra persona que haga juicio, ahí despotrica contra Dios. Sí. ¿Por qué si yo ya me arrepentí? ¿Por qué me hace juicio? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? O sea, todo trae consecuencias. Claro, exactamente. O sea, las consecuencias están. Claro. Miren lo que explica acá la guía, que es muy importante recalcar. Esto para ellos significa estar libre de la ley. Claro, yo cada vez que peco, pido perdón, ya no estoy bajo la ley. El pedir perdón parece ser como una cuestión, como si fuera una gimnasia, pero nunca con un verdadero arrepentimiento. Entonces, si no hay verdadero arrepentimiento, yo pido perdón, y ya, la ley no me toca. Ya me acomodo a pedir perdón a Dios. Por ejemplo, hay un tema muy grave en la iglesia que es en nuestras relaciones humanas. Tantas veces no nos cae bien un hermano y en realidad el Señor me dice: si tú no amas a tu hermano y lo aborreces, sos homicida. Dice en la carta de Juan, en la primera carta de Juan, sos un homicida porque no amas a tu hermano. O sea, pucha, ya no lo maté, pero yo lo estoy aborreciendo, lo está matando. ¿Ven cómo trabaja Cristo, no? Cristo dice: si vos aborreces a alguien, lo está matando. Para mí eso es pecado. Pero en la iglesia a veces las personas se aborrecen, se enojan y después piden perdón como si fuera nada, no tienen fruto de arrepentimiento. Imagínense a alguien que se enoja con el pastor de la iglesia, con el de alabanza, el anciano, y se enoja a él por cualquier cosa, y se enoja y lo ataca, lo agrede. Aún puede agredirlo físicamente, porque le dice algo que no le gusta y lo agrede físicamente. Y no se arrepiente. Y va y le dice: Señor, perdoname, Señor, yo no le quise pegar, o no lo quise maltratar. No tiene consecuencia eso para él. Sí tiene consecuencias. Bueno, sigo acá.
Tales individuos se imaginan que están libres del pecado del legalismo, se sienten convencidos de que están bien con Dios por su abundante gracia. Ese es el error que me lleva a pensar que soy salvo y siempre salvo. Ese es un error que apareció con Calvino. Sin embargo, los que viven de esta forma son precisamente la clase de personas a la que se refiere. ¿Se acuerdan que vimos la carta de Judas, no? Judas en el versículo 4. Porque algunos hombres y se han entrado encubiertamente los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Claro que acá está la elección de Dios. Unos son para condenación, otros son para salvación. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Todos aquellos, toda aquella iglesia que no le diga al hermano que por pecar tiene una consecuencia, ¿sí? No hay que decirle Dios no te va a perdonar, tiene una consecuencia nuestro pecado. Si robamos, si mentimos, si hacemos algo, tiene una consecuencia. Me está enseñando mal. Está haciendo libertinaje a la gracia. Estos muchachos pequen porque no hay problema. No pasa nada acá. Siempre van a ser salvos. Y se parecen mucho a la iglesia universalista esa. ¿Cómo es el tema acá? Leamos Romanos 6. Y vemos qué dice Romanos 6. Y entonces yo tengo acá el apóstol. Por eso es tan importante. La carta más teológica que hay en la Biblia, ¿saben cuál es? Romanos. Romanos 6 dice, miren cómo comienza el apóstol Pablo acá, hablando de la gracia, justamente, y del pecado, y de esta posición de que parece que no van de la mano. Dice Pablo, se pregunta, ¿qué pues diremos? ¿Qué vamos a decir al tema de lo que está pasando en la iglesia que solamente enseña que la gracia vale? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Dice Pablo, ¿seguiremos pecando para que vamos a la gracia, para que Dios nos perdone? ¿Saben qué dice Pablo en el versículo 2? En ninguna manera, porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? El hermano que se arrepiente, quiere decir que se arrepiente bien y tiene fruto, ya no va a volver a matar de nuevo. Tiene una consecuencia. ¿Se puede arrepentir y ser salvo? Sí. El ladrón de la cruz se arrepintió de sus cosas y fue salvo. ¿Me entienden, no? Pero tuvo un arrepentimiento genuino y vio a Cristo como el Señor y Salvador de su vida. Señor, tú no tienes pecado. Y le dijo al otro, y tú lo sigues molestando e insultando. Pero bueno, la gracia no es para hacer cualquier cosa. Es para vivir una vida siempre mejor con Dios. Yo creo que hijos pródigos hay muchos, ¿no? Y solo los que se han alejado mucho tiempo de Dios pueden hacer como el hijo pródigo y decir, yo estaba comiendo algarroba, vivía una vida con los chanchos, porque los que tenían la vuelta eran todos chanchos, pero yo era un hijo de Dios. Y yo tenía que volver a la casa de mi padre. Y decirle, Señor, yo pequé contra ti, contra el cielo, contra todos tus normas. No merezco que seas tu hijo. Pero te pido que me perdones. Y ver el perdón del Padre genuino. ¿Usted cree que ese hijo se volvió de nuevo al mundo? No. Yo creo que las personas que han vivido esas circunstancias tienen que decir cuánto amor Dios ha puesto en ellos. Y ellos mismos deben ser ejemplo de los demás, porque si hay algo que pueden ser ellos el ejemplo de los demás. Porque le pueden decir, mira, yo encontré a un Dios que me encontró comiendo algarrobas. Me había dilapidado ni le había dilapidado todas las bendiciones, porque acá no está solo la plata, vieron que el hijo pródigo recibe los bienes del Padre. Uno se dilapida las bendiciones de Dios porque se las malgasta en tonteras. Y aparte de la dilapida porque no las usa para el bien. No las usa para el bien. Y aparte las rechaza, por cierto, también. Por lo tanto las dilapidaste, las gastaste todas. Nunca viste que Dios a la mañana se misericordia con vos. Pero un día toca
Dice la Biblia que así, de esa forma, hay fiesta en los cielos, ¿no? Y el que se arrepintió así, de verdad, de corazón, calzado nuevo. ¿Se acuerdan del hermano del calzado? El hermano decía, tocó un tema interesantísimo, el tema del calzado. Calzado nuevo, túnica nueva, anillo nuevo. Restauración de parte de Dios. Bueno, sigo acá. ¿Cómo estamos con el horario? 9:90. Romanos 6:11, dice en la guía, y Romanos 6:15, dice, plantea de la siguiente pregunta: ¿qué pues diremos? Perseveraré por la ley. Romanos 6:1, como dice la guía. Si la quiere corregir después, táchese uno más. ¿Qué pues diremos? Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. Y el otro cita bíblica dice, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque estamos bajo la ley? Dice, si no bajo la gracia. Vamos a leer la cita bíblica de Romanos 6:15, que está ahí en la cita bíblica que usted tiene en su mano. Estos son los ¿qué pues? Del Señor. ¿Qué pues? Miren, la primera fue 6:1, no es 6:11. Tache el uno que está dentro. Y vean el otro ¿qué pues? De Dios, de Pablo, el 15. ¿Qué pues? Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Y eso es lo que dice la Biblia de algunos. Pero si usted es el tiempo de la gracia en la iglesia, yo puedo pecar si Dios no lo va a perdonar. Entonces vos ves que no los escogió Dios. ¿Sabes cuántos se van a quedar pensando en eso? Bueno, sigamos acá. ¿Sí o no? Hay una pregunta ahí. Bueno, es evidente que si la gracia de Dios fuera nada más que el perdón de Dios, concedido de forma indiscriminada a todos los que le pidan, la respuesta para las preguntas de Romanos 6:1 y 2 y de Romanos 6:15 sería un resonante sí, ¿cómo no? Dios perdonaría. Porque entre más pecamos, tanto más puede Dios demostrar su abundante gracia para nosotros. Y no es así. La respuesta la dio Pablo en el versículo 2. De ninguna manera. O sea, no puede haber pecado en el Hijo de Dios. Porque el Hijo de Dios ya está predestinado, se ha acercado, comienza de a poco a tomar la imagen de Cristo. Y la imagen de Cristo no tiene pecado. Si yo me tengo que parecer al Señor en una de las cosas que Cristo no había pecado en él, ¿recuerdan, no? La muerte no lo pudo retener. Es que hay hijos de Dios que van cambiando su vida a dejar el pecado más lejos, más lejos, más lejos, más lejos, más lejos. Lo tienen más lejos de su vida. Miren, dice el punto, Romanos 6:1-2, lo vamos a leer de nuevo, acá estamos. ¿Qué pues diremos? Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. En ninguna manera, contestó Pablo. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? No, porque ahora ya tengo la imagen de Cristo. Cristo no pecó. Y todo lo que ahora yo lo vivo, miren, ¿se acuerdan de Pablo? ¿Quién lee Gálatas 2:20 por mí? ¿Alguien lee algo por mí si yo no lo busco? Miren lo que dice el apóstol Pablo. Él se encuentra en Cristo y miren la victoria que él encuentra para nosotros. ¿Qué dice? Gálatas 2:20. Cristo está dentro de él. Él se crucifica las cosas de la carne de él para que Cristo viva en él. O sea que Cristo él se está haciendo cada vez más parecido a Cristo. ¿Y qué viene ahora? Que ahora vive en la carne, yo vivo en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Él se identifica con Cristo en todo. ¿Me entienden? Hay que identificarse con Jesús. Bueno, hay un texto en rojo que está ahí. Pero, ¿cuál es la respuesta que la Biblia da para estas preguntas? Tanto el versículo 2 como el 15 dicen, en ninguna manera no se puede perseverar en el pecado para que la gracia no abunde y me perdone. O sea que en ninguna manera debemos pensar que la gracia de Dios consiste en el perdón. La gracia no es perdón. La gracia es mucho más que un perdón.
concede, dice, de la forma, dice, indiscriminada a todos los que se lo piden, dice, y que todo se queda ahí. Claro, yo pequé, pedí perdón, me arrepentí teóricamente, pedí perdón, acá dice pedí perdón, quizás no hubo ni siquiera arrepentimiento, yo pedí perdón a Dios. Y yo sé que han escuchado esto de la boca de mucha gente. Ya le pedí perdón a Dios. Pero no lo sigo hablando, hermano. No, al hermano o lo que fuera. Yo ya pedí perdón a Dios. Miren cuando ustedes van a decirle a alguien que se corrija de algo y dicen, yo ya le pedí perdón a Dios. Y se justifican automáticamente ellos mismos. Tenía un problema con un familiar. A mí no me perdonó la vez. Yo ya le pedí perdón a Dios ese tiempo. No a vos, nunca te pedí perdón a vos, nunca si te dañé, te devolví lo que te dañé o te robé. No, yo ya le pedí perdón a Dios. Y se autojustifican. Y se lavan las manos. Y te ponen en esa condición. O Dios me conoce y yo ya le pedí perdón a Dios. No funcionan así las cosas con Dios. Cada vez que nosotros pecamos, tenemos una consecuencia. Y eso está bueno que sea así. Por ahí la consecuencia nos recuerda siempre que nuestra debilidad mejor depender de Dios que de nosotros mismos. Y saben que no todos lo descubren. Ojo, yo creo que ese es uno de los problemas que tienen los hijos. Yo le decía ayer a un hermano que tiene, él decía, pero si se bautizaron, se congregan, van a la iglesia, cantan, ponen. ¿Por qué? Porque tienen el entendimiento cegado, en oscuridad. Parece que tiene luz, pero no tiene luz. La luz es otra cosa, ¿no? Bueno, eso está en Efesios 4. En Efesios 4, creo que el 18. Sigo acá. ¿Qué es la gracia de Dios? ¿Cuál es el verdadero significado bíblico de la gracia? Por eso era tan importante que algunos estén acá. Dice, notemos primeramente el significado de la palabra, dice, original. Recuerden que la Biblia fue escrita en griego. ¿Sí? Hay una parte que está escrita en arameo, otra en griego. Dice la concordancia Strong. ¿No saben qué es la concordancia Strong? ¿La conocen alguno? Bueno, es un libro que se hizo con cada palabra importante de la Biblia, porque había que traducir palabras que, vieron que en el español nosotros somos muy ricos, tenemos mucho tiempo verbal y demás. Por ejemplo, nosotros hablamos de verdad y tenemos una definición en el diccionario de la palabra verdad. ¿Se imaginan, no? Él sería, es el que no miente y vive tal. Bueno, para estudiar la Biblia hubo que hacer una concordancia. Esa concordancia tiene muchísimos años, siglos ya, se ha ido mejorando siempre. Se llama Strong. Hay algunas Biblias que tienen la concordancia Strong puesta adelante. Tienen un numerito. Sí, tienen un numerito. Algunas Biblias lo tienen, no todas. Tienen un numerito que está relacionada con esa palabra en griego. ¿Por qué? Porque el griego es mucho más rico. Explico una palabra, como si yo agarrara un diccionario. Poco gracia. Gracias, don inmerecido de Dios. Bueno, eso me dice el diccionario de la Real Academia Española. Pero si yo lo busco en Strong, la palabra gracia tiene un valor, wow, comienza a subir. ¿Me siguen, no? Porque en el griego esa palabra tiene un valor mucho más grande. Entonces esta concordancia Strong dice así. Gracia, la influencia divina sobre el corazón y su reflejo en la vida. Así titula la concordancia Strong a la gracia. Miremos cómo la titula, la influencia divina de Dios sobre el corazón del hombre. Esa es su gracia. Y su reflejo en la vida, o sea que hay un cambio en nuestras vidas cuando la gracia de Dios nos toca. Por eso Calvino dijo, la gracia es irresistible. Tiene que hacer un cambio en vos. Si te encuentras con Dios, no puedes ser el mismo. Y si seguís siendo el mismo perdido, no sos un perdido, no estás dentro del grupo de los perdidos. Pero si algo te conmueve y te lleva, y vos luchas con tu carne, pero querés crucificar y vas luchando, todos los días vas mejorando para ser mejor hombre y mejor mujer de Dios, entonces sigue la obra del Espíritu Santo en tu vida. Como dijo a mí, no me siguen, ¿no? Hay una influencia de Dios con su gracia en nosotros increíble. Pero se refleja en la vida, se refleja en lo que yo estoy viviendo, en cómo trato a los demás, en si los amo, si no los amo,
Sí, y esa es una lucha en nuestro corazón. Entonces viene la concordancia del trono. Es carísima, es un libro así de grande. Es gigante el libro. Es hermoso. ¿Lo tenés de concordancia del trono? Es un libro grande, no sé cómo estaba. Yo me acuerdo que era un libro grandecito, así más o menos. Así. También tiene de los dos, hebreo y griego. En el 9 de julio le leí al final. Sí. No lo lees más, ¿no? No, Ya lo hizo todo, ¿no? A ver, acá hay gente interesada. No, ¿cuántas hojas? Yo me acuerdo que es un tomazo así. Es un tomazo así. Tapa dura. No sé cómo la llaman, tapa dura. Sí, sí. Y bueno, hace tiempo me salió ¿Cuánto? ¿Cuánto hace? no, hace el 2017. No, yo creo que debe estar como 10. No sé cómo. Qué hermoso. Pero yo tiene. Sacaría chico. No, sí, sí. ¿Cómo? ¿Qué te parece? Tenía una mano maleta con Ese libro, la concordancia, siempre es lindo cuando uno estudia, es tener un diccionario común del diccionario de la Real Academia Española, perdón. Tener un lector sería ya como el sumum del estudio y tener quizás una enciclopedia bíblica. ¿Sí? No, prepara. Yo voy a contestarle a mi esposa, ¿no? En la computadora la concordancia. Yo quiero ir. No es lo mismo, bueno, una de las cosas que pasa con los libros. No es lo mismo la compu que el libro, ¿no? No es lo mismo la compu que el libro. A mí me encanta leer. A mí Dios te bendiga. Estoy trabajando con el Señor, así que si querés pasar para escuchar la palabra, pasa nomás. Pero no de la. Dice, ¿qué significa más noble? Dice. Se le atribuye a la palabra gracia con este significado, se concuerda toda la Biblia en todos los versículos donde se pone sobre cómo es y qué es la gracia de Dios. Tito, acá está la carta de Tito, una carta pastoral, está 1 Timoteo, 2 Timoteo, Tito, está en el Nuevo Testamento. Le escribe Pablo a este hombre Tito. Y en el capítulo 2, versos 11, 12 y 13 dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad, o sea, a la maldad, la impiedad es la maldad, y a los deseos mundanos, o sea, el deseo de la carne, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Miren lo que hace el cambio, la gracia de Dios. Es irresistible. El que se encuentra con Dios realmente no puede salir igual. A veces uno le dice, viniste el día domingo a la iglesia, no puede salir igual después de venir a la iglesia. Es que es la verdad, no podemos salir igual. Miren acá, dice, renunciando a toda maldad y a los deseos mundanos de la carne. Vivamos en este siglo, lo que nos toca vivir, sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada, o sea, la esperanza de la resurrección, y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Los hijos de Dios, cuando se encuentran con la gracia de Dios, tienen que cambiar. Ah, no, yo voy a seguir pecando, porque Dios me perdona. No, yo le estoy diciendo la misericordia, porque Dios me perdone, me perdone, me perdone, me perdone, me perdone, me perdone. No es esa la gracia de Dios. En realidad, no es la gracia que me lleve al cielo. La gracia que me lleva al cielo tiene una influencia sobre mi corazón y hay un reflejo en mi vida. Claro, también es verdad que
reflejo que estoy, como decíamos recién, ¿no? El que la buena obra empezó va a ser fiel en terminar. Hay una obra en nosotros que Dios va haciéndola. Hay algunos que están un poco más adelantados, otros que tienen 2 paredes levantadas, otros ya tienen la puerta puesta y algunos tienen la ventana. Algunos nos falta el techo o nos falta todo, o tenemos solo los cimientos. Pero hay una obra que Él va a ser fiel en terminar. Pero hay que comenzar a hacer un cambio, porque si no, y sepa que cuando uno transgrede la ley, tiene una consecuencia. Sí, yo me puedo arrepentir y recibir el perdón de Dios, pero mi vida se tiene que reflejar que yo cambié. Yo le robé a alguien, pero ya no. Ya reflejo mi vida que inclusive tengo temor de las cosas que Dios pone en mi mano, porque no quiero que sea de esa forma. ¿Me entienden los cambios? Y entonces uno puede decir con seguridad, sí soy un hijo de Dios, porque hay un cambio que Dios va haciendo todos los días conmigo. Bueno, dice, ¿comprendió usted bien? ¿Comprendió? Amén. Se van a olvidar, no van a querer comprar el trono. No, se me olvidó. Ahora hay más razones. Yo la tuve en mi mano un tiempo, pero era porque era prestada, me la había prestado a alguien. Pero sé que grande la concordancia de Trump. Y cuando yo por ahí manejando la Biblia en la computadora, la resuelvo fácil, digamos, ahí, pero no es fácil. Es mejor leerlo, porque no hay mejor. Aparte te lleva al Antiguo Testamento y al Nuevo. Es increíble, es un libro espectacular. Dice así, ¿comprendió usted? Hay una pregunta que está para usted. ¿Comprende usted? Estos versículos nos demuestran claramente que la gracia de Dios no se refiere únicamente al perdón de Dios, sino que se refiere específicamente al poder de Dios, dice, que Dios nos da para dejar de practicar el pecado. Esa es la gracia. Me da un poder para abandonar el pecado, dice, en nuestra vida diaria y vivir una vida santa día tras día tras día. Y si yo pecare, sé cómo me tengo que arrepentir y pedir perdón a Dios. Y pedir que mi abogado Jesucristo interceda por mí. Y iniciar esa carrera de nuevo. ¿Me entienden, no? Pero no siempre con una mejora. Siempre con una influencia positiva y real en mi vida. Dice Efesios 2, verso 8, 9 y 10, que está en negro ahí. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no es de vosotros, o sea, no es de mí, no es de ustedes. Pues es un don de Dios, no por obras. Ay, pero yo hago tanta cosa buena. Para que nadie se gloríe. O sea, nadie puede decir, yo por lo que hice, ya alcancé salvación. Porque somos hechura suya. O sea, otra cosa, Dios nos formó. Él sabe qué es Andy, qué es Rafael, cómo va a ser Alan el día de mañana, cómo seguirá la vida de Adrián, cómo seguirá mi vida, la vida de mi esposa. Él conoce porque somos hechura suya. Él nos formó. Él es el alfarero, ¿no? Nosotros somos el barro. Dice así, creados en Cristo Jesús. ¿Cómo estamos creados? Con el modelo de Cristo. Creados en Cristo, con la imagen del Señor. ¿Sí? ¿Saben que el hombre perdió la imagen y semejanza de Dios en el Edén por el pecado? Pero Cristo vino a renovar la imagen de Él en nosotros, de Dios, y esa comunión que tenía Adán, Dios, a restaurarlo. Miren, sigo acá. Creados en Cristo Jesús para buenas obras, o sea, ya fui creado para algo mejor, las cuales Dios preparó de antemano, o sea que Dios ya sabe, trazó un camino, un propósito, ¿sí? No un proceso, sí un camino, sí un propósito. Propósito no tiene nada que ver con proceso. Y esa palabra no está en la Biblia, no existe en la Biblia. Mira lo que dice, no, yo estoy en mi proceso. Bueno, ¿cuándo va a dejar pecar? ¿Cuánto dura tu proceso? Lee acá, de ninguna manera tenés que decirte tu proceso. Porque eso es lo que dice la Biblia, no sigas pecando. Pediste perdón a Dios por dejar pecar. Arrepentite y cambiar, que eso se refleje en tu vida. Bueno, amor, si te portas bien hasta el final de año.
No, pero la comida que yo quiero todos los días. No es así. No es así, ¿no? No es por buena obra. Ah, son entonces tengo que comprar el libro. Sí, perdí, recíproco, no ¿Cómo Strong viene? Yo debo una torta que le mostré el otro día que sé hacerla, pero le debo una torta a mi hermano. No, pero vamos a hacer la torta, vamos a hacer una torta para todos. Los que vengan el jueves de tu bíblico que viene, vamos a hacer una torta. ¿Sí? Pero se va a llevar la porción para comer. Le quiero aclarar una cosa, como no comemos acá, usted se va a llevar la porción para comer en su casa. Dice así, creado en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviesen en manera. Eso es el camino que Dios hace, ese es el propósito de Dios. No es un proceso, es el propósito de Dios para mí y para usted. Y no sé, creo que me pasé el horario. Ya estoy fuera del horario. Vamos a dejar ahí. Vamos a entrar a las 3. Justo a las 3 estamos. No pierdan el papelito. Yo quizá le agregue algo a las 3, una hojita más. Miren, si yo pensara que solo la gracia es perdón, me estaría equivocando. Si el hijo pródigo descubre que la gracia de Dios lo hace al Padre, descubre que tiene que pedir perdón a Dios y le dice esto: Padre, hemos pecado contra el cielo y contra ti. Y se reconoce que no merece ser un hijo de Dios. Y la gracia me hace eso. Pero él está diciendo, sí, también con su declaración, que nunca más va a volver a hacer ese pecado, ni rebelarse contra su Padre. Que se malgastó todas las bendiciones. Hay hermanos que yo hablaba el otro día del reino de los cielos, de la llave de las bendiciones. Hay bendiciones que los hermanos las malgastan y las están tirando a la basura por vivir como están viviendo. Es que no se sienten pecadores. Piden perdón, pero no sienten. Pero aparte, pierde la bendición. No sienten ese de decir, qué feo, no le duele el pecado. Y otro tema importante ahí, aparte de eso, como digo, si pierde las bendiciones de tener una relación con Dios. Porque el que tiene una relación con Dios comienza Dios a darle, a revelarle cosas. Y usted dice, bueno, pero acá yo entendí esto y dice, pero ¿cómo es que no lo vi antes? Y ya ni siquiera me lo explicaron. El Espíritu Santo se sentó al lado tuyo y te dio una clase a él. Y te explicó eso. Y te da la luz para entender, te da revelación, te revela, te abre un panorama distinto. Claro, lleno que la palabra de Dios así. Bueno, hoja 3 para mí. Vamos a orar. Amado Dios, en el nombre de Jesús, te damos gracias porque, sin lugar a dudas, tú estás presente en este tiempo y en nuestro corazón. Agradecerte porque cuando nos encontramos contigo, tu gracia realmente impactó nuestro corazón, realmente comenzó a tratar con él y hacernos ver, Dios amado, que no es tan solo el perdón que tú nos das, es un cambio en nuestra vida, es un camino nuevo de buenas obras creadas de antemano por ti, para que vivamos, Señor, de una manera diferente, distinta, marcando la diferencia realmente que somos tus hijos. En el nombre de Jesús, te pedimos que tu Espíritu Santo siga enseñando a mi hermano Rafael, a mi hermano Adrián, a mi esposa, a mí también, Señor, en el nombre de Jesús. Y a mi amado Dios, esta gracia irresistible que recibimos, que no le podemos decir no a Dios, que nos ha traído hasta acá, que nos ha hecho sus hijos, es pedir que ese Espíritu Santo también trabaje en nosotros. Y que ciertamente perseveremos hasta el final. En el nombre de Jesús para ser salvos. Te damos gracias porque conocer tu intimidad, tu profundidad, me hace libre, Señor, me hace mejor hijo, pero también para vivir mucho mejor. Que nuestra vida comience a reflejar todos los días lo que Cristo está haciendo en nosotros. Que nuestros labios reflejen lo que está haciendo Cristo en nuestro corazón.
Que nuestra manera de pensar refleje que lo que está haciendo Cristo en nuestra manera de pensar. Que nuestros ojos vean con los ojos de Jesús. Que nuestras manos bendigan como bendijo Cristo. Y que en el nombre de Jesús vivamos una vida cada día más alejada del pecado. Te lo pido en el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús. Y te damos gracias porque estamos acá escuchando tu palabra, sabiendo que la gracia tuya es mucho más que un perdón. Mucho más que un perdón. Yo te agradezco porque no tan solo me has perdonado, sino que aparte estás cambiando mi vida, estás cambiando la vida de mis hermanos, mis hermanas, estás reflejando, Señor, en ellos una imagen de Cristo Jesús, Espíritu Santo, que cada día mejor, cada día superior en Cristo, en el nombre de Jesús. Oramos por los que no llegaron, para que ellos también en esta hora puedan asistir, Señor, a esto que hemos compartido. Esto no es teología, solo. Esto es aparte la verdad de la palabra en nosotros. Es lo que tú estás haciendo con cada uno de nosotros. A ti la gloria, a ti la honra, la alabanza, por lo que estás haciendo en Alan, lo que estás haciendo en Rafael, en Adrián, Señor, en la mamá de él, Señor, en la familia de Rafael, en la familia de Adrián, en la familia aún de Andy que está con nosotros, Señor, en la vida nuestra como esposo, en la vida de la iglesia. Y gracias por lo que estás haciendo, porque lo que haces para nosotros es lo mejor. Y lo mejor en ti, Señor, siempre será una bendición para todos. Te damos gracias en el nombre de Jesús, que lleguemos a casa con tu favor y con la bendición de lo alto en el nombre de Jesús. Gracias te damos y que todos, Señor, podamos siempre anhelar conocer más de tu palabra, más de tu presencia. En el nombre de Jesús.